Los coches cada vez traen más electrónica y cuando te sale un aviso de que tiene una avería el motor es muy difícil saber qué le está pasando al coche. Por eso es muy importante tener un lector escáner OBD. Este es el IA101 y es el escáner OBD2. Os voy a enseñar cómo es por fuera y las cosas que hace. Dentro de la caja viene un cable USB, el escáner, que viene protegido por este plástico y este de aquí, y el manual de instrucciones. Este manual es importante leérselo para utilizar correctamente el lector OBD. Os dejo aquí el manual abierto por si queréis parar el vídeo y leerlo. De todos modos dejaré una foto en mi Instagram. Así que ahora toca enchufarlo al coche. En mi coche lo tengo aquí, al lado de la puerta. Hay que quitar la tapita esta. Y aquí tiene una tapa. Con la llave y el contacto puesto hay que conectarlo y se encenderá automáticamente. Este es el menú principal. Para moverte por el menú tiene dos flechas, para arriba y para abajo, es muy fácil de utilizar. Y hacia atrás o para entrar en el menú el botón de OK. Entonces lo primero que hay que hacer es darle aquí, OK, y poner tu idioma. Le damos al OK y aquí hay varios idiomas. Yo lo voy a poner en español. Ya está, aquí tenemos la unidad, métrico imperial, aquí registro de datos y autotest. Prueba de pantalla, prueba de botón, prueba de pantalla. La pantalla funciona correctamente, tiene todos los colores, va bien. Prueba de botón. Hacia arriba, hacia abajo, OK y escape. Todo bien, perfecto. Vale, volviendo al menú principal. Códigos almacenados, no hay códigos almacenados en el módulo. Esto es por si tiene alguna avería y se ha quedado guardada. Códigos pendientes, por si tiene alguna avería y bueno, se tiene que reparar. Tampoco hay códigos pendientes. Vale, hacia atrás. Borrar códigos, pero como no tengo códigos, pues no puedo borrar nada. El motor está apagado y la tecla está encendida. OK. Se han borrado, vale, pero no tenía ninguno. Vale. Datos en tiempo real. Por favor, espera. Fijaros aquí, la revolución es 0, kilómetros 0. Aquí 0 también, la temperatura sí que aparece. Esto es porque está el coche apagado. Y en este menú de datos de tiempo real me dice todos los datos que está pasando al momento en el vehículo. No se almacenan datos de imágenes congeladas, ¿vale? Ya lo he conectado al BMW, pero este coche no tiene fallos, así que ahora voy a conectarlo al Golf. Este Golf está averiado, se enciende la luz del motor y esa luz a veces parpadea. A veces aparece otra luz por aquí, así que no sé realmente qué le pasa. Cuando acelero sí que se escucha aire que hace... pero no sé por dónde es ni nada. Así que voy a conectar el lector OBD y a ver qué me dice. El lector OBD va aquí, debajo
Ahí está el enchufe. Diagnóstico. ¿Ok? A ver los fallos. Leer códigos. Este ya sé que van a aparecer códigos porque me marca que hay una avería. Códigos almacenados. ¿Ves? Fuga en el sistema de aire de admisión. Vale. Pues ya sé que lo que tengo que arreglar es eso. Hay que apuntar ese código P2279 para luego mirarlo. Vale. Códigos pendientes. Nada, no hay nada. Simplemente es el código de antes. Borrar códigos. ¿Desea borrar los códigos de problemas? Sí. Vale, se han borrado. Y ahora si le doy hacia atrás, leer códigos. No hay códigos. Vale, perfecto. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to Y my aquí tengo que toes. poner Some P shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the 2 show. 7 9. Vale, ok. Reservado. Vale, aquí no aparece. Pero si voy al genérico, aquí, P2279. Valor de entrada. Vale, aquí sí que me aparece el fallo que tengo. Fuga en el sistema de aire de admisión. Y con esto me ahorro mucho tiempo y dinero, porque solo tengo que buscar en el sistema de admisión, es decir, el aire que va de la calle al motor. En ese recorrido seguro que hay algún tubo que esté roto, lo tenga que cambiar y ya está. Así que muy bien. Ahora, como he borrado el fallo, no debería de aparecer. ¿Qué pasa? Que el coche tiene la pérdida de aire, así que el coche, en cuanto detecte la pérdida de aire, volverá a aparecer el fallo. Pero voy a probar ahora si aparece o no. Vale, el fallo no aparece, se ha borrado. Ya ha aparecido el fallo que estaba antes, el fallo de partículas, que se aparecía cuando hacía un viaje largo, así que le he dado una vueltecita y ha vuelto a aparecer, pero el fallo de motor, que es el que he eliminado, no aparece. Vale, entonces le doy a diagnóstico ahora. Vale. Leer códigos. Códigos almacenados. No hay códigos almacenados. Códigos pendientes. Fuga en el sistema de aire de admisión. Esta avería vuelve a aparecer porque el coche sigue averiado. Simplemente he eliminado el fallo, pero no he reparado el coche. Entonces, cuando el coche funciona, detecta que está averiado y vuelve a dar el fallo. Así que con esto vuelvo a saber que es lo mismo. Además sé que es el mismo. 2279, el mismo fallo que tenía antes. Y ahora voy a probar el lector OBD con este Peugeot 308. El conector OBD en este coche está aquí. Hay que levantar la tapa esta y ahí está el enchufe. Diagnóstico. Leer códigos. Códigos almacenados. No hay códigos. Vale, se conecta bien. Códigos pendientes. Tampoco hay códigos. Vale, este no tiene fallos. Códigos permanentes. Tampoco. Vale. Con este lector OBD también se puede ver el voltaje. 13,5, estado bueno. El voltaje es importante saberlo porque si la batería está mal te deja tirado el coche. Así que esto es importante. Hay opciones, por ejemplo, estas de aquí. Preparación, modo 6, prueba del sensor O2,
que en el Golf y en el BMW no son compatibles. En el 308 me aparece esto. Y aquí tenéis la actualización del lector OBD. Esto, cuando saquen otra actualización, se puede actualizar por aquí, por el cable. Este lector OBD me gusta mucho porque es muy fácil de utilizar. Se conecta, te dice los fallos y lo que tienes que hacer es repararlo y luego eliminar el fallo. Porque si eliminas el fallo y no lo reparas, el coche vuelve a detectar el fallo y te vuelve a aparecer. Es importante que sepas si tu coche es compatible con este lector OBD. En mi caso, los 3 coches que he probado lee los fallos. Hay opciones que no son compatibles, pero bueno, como lo más interesante es que te diga los fallos y que sepas cuáles, con eso ya me vale. Dejaré el link de compra aquí abajo por si te interesa este lector OBD. Comparte este vídeo para que la gente aprenda a reparar su propio coche, dale un buen me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.